buenas noches, bienvenidos a este episodio número 28 de República de Lectores. Bienvenidas a salas de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura, libro bus virtual y todos aquellos que hacen a diario esta hermosa labor de promover los libros en su comunidad. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica y suscríbanse si no lo han hecho para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Recomiéndenos también con sus lectores. Como cada semana tendremos un espacio en nuestra programación en vivo donde las voces de las y los mediadores de lectura son protagonistas. La primera sección estará a cargo Verónica Ortiz en esta entrevista acompañando a Olga Yola y Nelly Cantú, coordinadoras de salas de lectura del estado de Baja California. Y por supuesto no puede faltar nuestra efeméride literaria que nos ha preparado Eduardo Limón. Nos platicará sobre el aniversario luctuoso del maestro León Portilla. Las reseñas literarias no pueden faltar en este programa. Es muy importante tener las reseñas de novedades, de nuevos libros. Rosy Martínez nos va a platicar sobre Balum Cacan de Rosario Castellanos, por supuesto, del Fondo de Cultura Económica. Tenemos también una cápsula Ciencia para Todos. Posteriormente viene la segunda parte de la entrevista que nos ha preparado Vero Ortiz con Olga Yola y Nelly Cantú, quienes conversarán sobre sus experiencias, que a veces no son buenas, pero las más de las veces son extraordinarias, sobre la recomendación de libros que les gusta, que no les gusta en su comunidad, y de esa manera vamos haciendo mucha interacción con ustedes, mediadores de lectura. Francisco Pérez Arce también nos platicará sobre los acontecimientos del 68 en México, así como la recomendación de libros que tratan sobre este tema. Tendremos carrusel de brevarios y Sofi Trejo estará acompañada del enlace de Baja California, quienes despedirán el programa, platicarán sobre los acontecimientos de la semana y los planes que hay, encuentros, desencuentros y todas estas particularidades que tenemos con los mediadores de lectura en nuestro país. Pues muchísimas gracias, quédense, este es su programa, yo me voy por mi cafecito para sentarme con ustedes y dejamos el espacio a nuestra querida Verónica Ortiz. Muchísimas gracias y cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal? Yo soy Verónica Ortiz y me da mucho gusto presentarles a Nelly Cantú y a Olga Loya. Ellas son mediadoras de lectura en Baja California. Fíjense qué maravilla finalmente la pandemia, lo que nos ha permitido juntarnos en imagen y vernos desde lejos, tan cerquita como estamos ahorita en la imagen. Ambas trabajan en los polígonos de alto riesgo. Ya nos van a platicar qué significa eso. Mujeres valientes, entronas, buenas como nadie van a ver y bueno, pues tenían que ser del norte del país. Nelly Cantú, la voy a presentar primero. Nelly es asistente educativa, mediadora de lectura certificada, diplomada en Derechos de la Infancia por la Universidad de Valencia, España, y de la UAM Xochimilco, embajadora de la paz por UNICEF 2017. Fue coordinadora de fomento a la lectura de la Secretaría de Educación Pública Municipal en Tijuana, coordinadora de bibliotecas públicas municipales de Tijuana y facilitadora en diferentes programas de lectura. Actualmente Nelly es enlace en Tijuana y Tecate del programa One Book Sin Fronteras, además de presidenta de la Asociación de Bibliotecarios de Baja California y coautora de la antología binacional Mujeres en Nueva York, Tijuana, nada más y nada menos. Muchas gracias, mucho gusto, Nelly. Gracias. Doy la bienvenida calurosísima a Olga Loya. Olga es licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, investigadora y escritora de mitos y leyendas regionales, mismos que promueve a través de la radio cultural indígena XCQIN, La Voz del Valle del Sistema de Radiodifusoras Indígenas.
Es formadora de docentes de la Universidad de Ensenada con las materias de Filosofía de la Educación, Sociología Educativa y Sistema Educativo Mexicano. Mediadora de la Sala de Lectura El Columpio, desde el año 2010 a la fecha en San Quintín, Ensenada, Baja California. Empiezo a preguntarles para que luego ustedes ya se metan en la conversación, pero Nelly Cantú, en 2012 nace Jugamos a Leer, esta sala de lectura comunitaria itinerante, que además también estás en Facebook. ¿Qué destacas de este inicio? ¿Cómo fue este inicio, Nelly? Bienvenida. Gracias por la invitación, Vero, un gusto estar acompañada de Olga también en este espacio, en esta virtualidad, ¿no? Fíjate que cuando nació Jugamos a Leer, pues significó un reto, porque yo no tenía idea lo que era el fomento a la lectura. Sí lo hacía con mis hijos o en otros contextos, pero pues inicié con esta aventura con el apoyo de una compañera mediadora, Francisca Soto, que es la Carpa Viajera. Ella me invitó a tener este espacio, a tener una sala de lectura. Ella fue encaminándome y fue mucho apoyo la compañía de ella, fue mucho apoyo el trabajo y la compañía me fue llevando. Así nació Jugamos a Leer. Y te digo, ahorita que comentaste estos polígonos de alto riesgo, es una zona que está aquí en Tijuana, que es una colonia, son varias colonias, iniciamos en esa colonia que es Camino Verde. Así nació Jugamos a Leer. Muy bien, y Olga Loya, ¿dónde iniciaste esta sala de lectura El Columpio? Hay una historia muy bonita que nos contabas. ¿Cómo fue que inició y dónde están ahora? Bueno, es la pandemia, pero hasta antes de la pandemia. Cuéntanos, Olga. Sí, bueno, primeramente pues agradecerte, Verónica, saludos Nelly también, y a todas las personas que nos están en este momento sintonizando. Mi nombre es Olga Loya y quiero platicarles acerca de mi sala de lectura, la cual manejo desde hace 10 años. Inicié aquí en casa prestando mis libros propios. Nos juntábamos con vecinas, comadres y amigas a leer una obra y después comentarla. Y hubo un cambio de trabajo en el cual yo dejo la Junta de Conciliación y Arbitraje, yo trabajaba ahí en ese tribunal, me paso a Instituto de Cultura, lo que es ahora Secretaría de Cultura, y ahí me entero que hay un programa que precisamente fomentaba lo que yo ya estaba haciendo, ¿no? Que era el fomento a la lectura, las reuniones, las salas domiciliares y todo esto. Entonces, es así como por de sorpresa, ¿no? Y sin tener conocimiento de este programa tan bello, tan noble que es Salas de Lectura, es así como inicié. Posteriormente, pues ya me llegó mi primer acervo, feliz de la vida, feliz por tantos libros tan bellos, tan bonitos, una selección preciosa y muy, muy interesante, que ya hubo necesidad de dejar lo que era la salita, aquí los sofás, los sillones de la casa, y pasarnos al patio, ¿no? Estaba yo muy preocupada. Bueno, y ahora me está llegando mucha gente, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde los recibo? Y cuando hablas de pues mucha gente, ¿cuánta gente, Olga? Estamos hablando de más de 20 personas, que yo inicié con 4 o 5 amigas y después ya se fueron enterando que tenía libros, que llegaron libros para niños, y las madres de familia pues me pedían, ¿puedo llevarme a mi niño? Y ya le dábamos un libro al niño, un libro de literatura infantil, y nosotras seguíamos, ¿no? Entonces hubo necesidad de ampliar el espacio. Nos fuimos a mi patio. Aquí en el patio estaba un árbol grande, muy, muy frondoso. Lo podamos, lo limpiamos, lo empezamos a arreglar. Y bueno, ese fue nuestro refugio, ¿no? Desde hace 10 años a la fecha es la sala de lectura El Columpio. Nelly, tú tienes una experiencia que te formó mucho, que es llega o sea, un asunto sobre Haití, los haitianos, que llegan en 2016 a Tijuana y tú dijiste, ¿y ahora qué hago con ellos? Porque no hablaban el idioma, entonces, ¿qué hiciste? Nos contabas que jugaron lotería para que el idioma no fuera un impedimento. ¿Nos puedes contar un poquito de esta experiencia y cómo te marcó, por favor, Nelly? Claro que sí. Ellos estaban, pues aquí empezaron a llegar alrededor de unos 3,000 haitianos a la ciudad.
estaban viviendo en la calle, dormían en la calle. Entonces hay un comedor comunitario que se llama El Padre Chava, aquí en Tijuana, y ahí estaban reunidos los papás, las mamás con estos niños. Me llega la invitación si quiero hacer actividades con los niños, y pues era también hacer con las mamás, ¿no? Yo les pedí un intérprete. Mi mamá estaba aquí de vacaciones conmigo de Sonora, pues me acompañó a jugar con estos niños, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió a mí es jugar lotería para que ellos se habituaran con el idioma. Entonces, cada vez que tirabas una carta, pues ellos escuchaban y repetían. Y empezamos con dibujos y hacer. Mi mamá juega dominó, entonces jugaba dominó con los chiquitos. Ellos juegan dominó. Entonces mi mamá la veías con 10, 15 niños jugando dominó. Entonces así fue como nos empezamos a integrar con estos niños haitianos, con estas familias completas. Los migrantes y el idioma, te sirvió muchísimo ver que el idioma, no saber el idioma no limita la comunicación, ¿verdad? Exactamente. Ver, así es. Olga, Sí. tú tienes una experiencia que es esta de San Quintín. Yo quiero que le comentes a la gente que está escuchando, a los mediadores y a todos los que todas las y los que nos acompañan, ¿qué significa trabajar en San Quintín? Es un lugar de jornaleros, migrantes, que vienen de Oaxaca, Chiapas, Guerrero. ¿Qué es trabajar en San Quintín? Bueno, trabajar con la mediación de lectura en San Quintín requiere mucho corazón, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha adaptación, capacidad de adaptarse, ¿no? Como bien dices, bueno, aquí en San Quintín recibimos grupos étnicos que son provenientes de diferentes estados de la República, y bueno, ellos acuden de manera temporal, y hay muchas familias que ya están quedándose aquí asentadas, que han adoptado Baja California como pues su lugar para residir. Entonces, San Quintín específicamente es el punto de llegada de la ruta migratoria, de todas las rutas migratorias que hay en el México, en nuestro país. Gran parte de ellas llegan acá a Baja California y se quedan en San Quintín. El resto se pasan por Tijuana, ¿no? Que es cuando van para Estados Unidos, pero generalmente llegan primero a San Quintín. Aquí se quedan un tiempo a trabajar en los campos y después van hacia Estados Unidos. Bueno, trabajar en la mediación con estos chicos que van llegando, difícilmente pueden entender todavía el español porque ellos hablan en sus lenguas étnicas, hablan el mixteco, el zapoteco, hablan aparte el triqui, puede ser el alto, bajo, de la montaña. Entonces, esto a nosotros como mediadores nos representa un gran esfuerzo y también un reto, ¿no? Un reto muy, muy importante, muy bonito. De hecho, cuando yo me decidí a estudiar la licenciatura en educación indígena, fue uno de los principales motivos, ¿no? En la carrera no te enseñan a hablar precisamente una lengua indígena o dominarla, pero sí te enseñan, por ejemplo, a buscar estrategias de lectoescritura con los que puedes trabajar sin que sea el idioma o la lengua un impedimento, ¿no? Entonces, aquí específicamente en el lugar donde yo vivo, que se llama El Papalote, aquí confluyen muchísimas etnias y bueno, mi sala de lectura está hecha está compuesta por diversos grupos y es riquísimo trabajar con ellos porque el que no te cuenta una historia de familia, te cuenta un mito, te cuenta una leyenda, te cuenta un suceso que pasaba por allá en la montaña. Entonces es riquísimo. De verdad que es muy padre trabajar con estos niños. Yo estoy encantada y feliz de estar con ellos. Voy a hacer una pregunta más. Les pediría que sean muy breves porque ya tengo que irme al corte del programa. Nelly, solamente tu experiencia. Tú, 2018, coordinas bibliotecas municipales y entras a petición del programa a El Cerezo, creas capacitación básica de bibliotecaria en El Cerezo de Tijuana, creando círculos de lectura y escritura creativa. ¿Puedes muy brevemente explicar cómo fue esta experiencia? Fue maravillosa. Fíjate, constatar que las mujeres están ávidas de
de leer, de escuchar, de que los libros son un compañero para ellas, un refugio, de compartir historias que ellas tienen y las historias con estos libros, la lectura en voz alta, la compañía, de escribir sus propios cuentos, escuchando otros cuentos de ya publicados, ¿no? De mujeres, de Ángeles Mastretta, de esto. Entonces, fue maravilloso poder tener este acompañamiento con ellas. Lo volvería a hacer. Muy bien. Y en el caso tuyo, Olga, ya para irnos al corte, si hablabas de la comunidad del Papalote, hay un evento anual, pero tiene también que ver con muchas cosas culturales. ¿Nos puedes muy brevemente platicar de este festival que tiene que ver con tantas cosas? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, aquí en la sala de lectura, salvo este año que por la pandemia no hemos podido trabajar, pero cada año entrando el mes de septiembre, octubre, nosotros nos empezamos a preparar para hacer un festival del Día de Muertos. Hacemos un altar comunitario aquí en los patios de la sala de lectura. Los niños hacen diversas actividades y diversas presentaciones artísticas, vienen también los padres de familia, conviven esa noche. Y bueno, esto lo hago por un sentido de identidad, un sentido de que los niños conozcan y reproduzcan también esas costumbres y tradiciones que nos hacen ser muy mexicanos. Y un sentido de comunidad, ¿no? De acercar a la comunidad, de aglutinar, que ahora con tantas cosas que han pasado, pues sí nos tendemos a polarizarnos, pero todas estas cosas nos permiten acercarnos. Vamos a ir a un corte. Chava Álvarez, que es nuestro productor, nos va a llevar de la mano hasta Eduardo Limón, que nos va a hablar de un ser maravilloso que todo el mundo amó, si lo conoció y si lo ha leído y si lo lee, lo va a seguir amando. Miguel León Portilla. Vamos con Eduardo Limón. Amigos de República de Lectores, como siempre es un gusto saludarlos en esta ocasión, esta semana, para recordar la figura del gran maestro doctor Miguel León Portilla, fallecido en la Ciudad de México hace justamente un año. El día 1 de octubre del año pasado nos dejaba físicamente don Miguel León Portilla, nacido también aquí en la Ciudad de México el día 22 de febrero del año 1926. ¿Por qué decir que nos dejaba solo físicamente? Bueno, pues porque detrás suyo queda el legado inmenso que en forma de una obra conformada por toda clase de perspectivas para tratar el pensamiento náhuatl, el pensamiento originario del país, fueron parte de su especialidad. En 1959, su tesis de doctorado, con lo que ganó el doctorado en filosofía por la UNAM, estaba dedicada plenamente a la filosofía náhuatl. Y de allí, de alguna forma, se desprendió la que en el mismo año fue publicada como la obra de mayor relevancia que el maestro creó, La visión de los vencidos, en la que conjuntando una serie de textos traducidos desde tlatelolcas, texcocanos, tenochcas y por supuesto tlaxcaltecas, conformó efectivamente un testimonio grandilocuente de lo que debe haber sido ese fenómeno y ese proceso profundísimo y complejo de la conquista para los habitantes originarios de este territorio. El maestro Miguel León Portilla dejó pues con La visión de los vencidos uno de los más grandes testimonios que existen acerca de nuestro pasado, relevantísimo para comprender nuestro presente y para conformar este crisol diverso que tiene que ver con nuestra identidad. De La visión de los vencidos yo extraigo este pequeño trozo de la parte que introduce al texto del maestro Miguel León Portilla y bien, pues lo recordamos con enorme admiración, solo déjenme, muy bien. Dice el maestro León Portilla, el estudio de las relaciones indígenas de la conquista abre las puertas a posibles investigaciones de profundo interés histórico. Él dice que esta modesta antología, naturalmente se refiere a La visión de los vencidos, que ahora se publica, ayude a despertar el entusiasmo por trabajos semejantes. Ese es nuestro más grande deseo.
el examen sereno del encuentro de esos dos mundos, el indígena y el hispánico, de cuya dramática unión México y los mexicanos descendemos, ayudará a valorar mejor la raíz más honda de nuestros conflictos, grandezas y miserias, y en una palabra, del propio rostro y corazón, expresión de nuestra fisonomía cultural y étnica. Descanse en paz el maestro Miguel León Portilla y quede aquí su legado refulgente para comprendernos y para mejor aquilatar su obra. Continuamos en República de Lectores. Queridas lectoras y lectores, estoy aquí en la librería Rosario Castellanos, que toma su nombre de una de las escritoras más importantes del siglo XX. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México en 1924 y murió en Tel Aviv en 1975. Ella escribió novela, fue poeta, diplomática y contribuyó mucho a la promoción cultural, a la docencia, al periodismo y, por supuesto, al feminismo de su época. Esta novela, Balún Canán, toma su nombre de un pequeño poblado de Chiapas que, según la tradición de los antiguos mayas, significaba 9 estrellas, ¿no? Balún Canán. Y ahora sería donde está Comitán. En ella la autora aporta una novedosa visión sobre los problemas raciales de la época y sobre la invisibilidad de la mujer en su tiempo. Se aleja de los estereotipos que hasta ese momento habían representado la literatura y decide darle voz a todos aquellos personajes olvidados. Esta novela está ubicada durante la época del cardenismo y va mostrando los conflictos entre los terratenientes y los indígenas, la vida, las costumbres y todas las tensiones de ese México de los 50 que desgraciadamente sigue estando vigente. En nuestra colección popular los invitamos a acercarse a la obra de la gran Rosario Castellanos. Recuerden, fondoenlinea.com, o ya pueden visitar nuestras librerías con todas las medidas de seguridad. Yo leo porque me puedo ver reflejada en los personajes que leo. Puedo sentir y entender personas y situaciones a las que soy ajena. Puedo verme reflejada en su dolor, sus alegrías y sus luchas. Leer me recuerda que no estoy sola y que en este mundo tan caótico y agitado existe un lugar para mí, una república de lectores. Leamos la Ciencia para Todos es uno de los concursos más emblemáticos que organiza el Fondo de Cultura Económica desde hace 30 años y que ha recibido cerca de 500,000 de textos en su historia. En su edición número 16, participaron más de 15,000 personas en la creación de textos en diferentes géneros. Los concursantes de 12 años en adelante representaron a todos los estados del país, de los cuales resultaron 60 ganadores, que recibieron un premio económico, vales para libros, así como pudieron conversar con diversos escritores, científicos y divulgadores. El pasado 22 de septiembre, en una cálida y emotiva reunión virtual con los ganadores, se llevó a cabo la clausura del concurso Leamos la Ciencia para Todos. Agradezco bastante este lugar que nos dieron, sobre todo hacer posible este gran premio que incentiva a todos los jóvenes a leer ciencia, nos facilita los medios y nos motiva a conocer a grandes científicos que buscan compartir el conocimiento no solo con México, sino con toda Latinoamérica, y por el gran labor que cada uno de ustedes realiza por llevar estos premios hacia nosotros. La verdad es que estoy muy agradecido por toda la experiencia. A pesar de la actual situación del COVID, nos facilitaron bastante los medios, ¿verdad? Para mí, participar en un concurso como Leamos la Ciencia para Todos es bastante grato. Yo que soy un lector y escritor que me entusiasmo por las ciencias y conocimiento, y a todos aquellos que lo hacen sin importar su edad, es algo muy, muy grato. Que 15,000 chavos repartidos a lo largo de la República estén escribiendo temas de divulgación científica, saben que es la gloria. Este país es inderrotable. Que sean lugares como Hidalgo, perdido de la mano de Dios, compañeros, ¿sí? Aislado, ¿sí? Que sean Cebetis, que he recorrido en la República un montón de ellos, o de repente participaciones de este nivel, demuestran algo que es pura salud mental, que es, hay miles de jóvenes tratando de contar historias que tienen que ver cómo se están involucrados con un mundo que busca soluciones por el camino de la razón. Es algo hermoso, un reconocimiento por leer y escribir ciencia en un lenguaje periodístico que todos podemos entender. Y aún más espectacular es la oportunidad que he tenido y que hemos tenido de reunirnos con científicos y autores tanto de libros como de los textos
del concurso que demuestran la ingente variedad del empeño que se hace por la difusión cultural en toda Latinoamérica. Me gusta escribir porque como joven y como mexicana hay muchas cosas que tengo que decir. Leer, por más pomposa que se haya vuelto la palabra, es una llave a mundos extraordinarios y a lugares e ideas que jamás habría siquiera podido imaginar. Con la lectura me acerco más al entendimiento y al goce del mundo que me rodea. Haber participado y haber obtenido un premio en el concurso La Ciencia para Todos me permitió darme cuenta que sí existe un lugar para los jóvenes escritores y lectores mexicanos. Y ustedes están sosteniendo una situación verdaderamente fascinante. Mi cariño profundo por todos los que participaron y mi respeto. Y desde luego lo que Laura destaca, el trabajo de dictaminar. Yo que tengo que leer 10 manuscritos a la semana y me las veo y me las temo para leerlos de la manera más respetuosa e inteligente posible, sé lo que es dictaminar. Sé la necesidad que hay de ser justo, de entender, de mirar con ojos de otros. Y es trabajo voluntario. Es admirable esto, compañeros. Pues es muy emocionante, lo que dice Paco Ignacio es muy emocionante porque necesitamos consolidar una cultura científica, pero sí, claro, en las clases medias, la gente ilustrada está muy bien, pero quizá lo tienen un poco a la mano, pero hay gente muy desposeída, hay grandes sectores de la sociedad que deberían saber más qué demonios son los transgénicos, qué demonios son las físicas de partículas, por qué su vida está en peligro o amenazada por tal o cual otra cosa, ¿no? Creo que es muy importante y pues hay que seguir construyendo esta república de lectores. Y seguimos aquí en República de Lectores con, ya saben ustedes, Olga Loya, que son nuestras invitadas de hoy, mediadora de la zona del norte de Baja California, con su sala de lectura El Columpio. Lleva 10 años con esta sala de lectura abajo de un frondoso árbol. ¿No se les antoja? A mí sí, yo que vivo medio encerrada aquí en el Distrito Federal, digo en la Ciudad de México, que ahora ya se llama así, que no me gusta, a mí me gustaba el Distrito Federal, pero bueno. Y Nelly Cantú, jugamos a leer con ella lleva 8 años con esta sala de lectura, maravillosas. Hoy vamos a intentar algo muy, muy lindo, que creo que hay que hacerlo más seguido, que es que los mediadores hablen entre ellos. ¿Qué le tienes que preguntar, Nelly, a Olga? ¿Qué te gustaría saber? Adelante, platiquen entre ustedes. Gracias. Pues Olga, tomando en cuenta la ubicación de tu sala de lectura, la distancia que puede ser un reto a vencer, que estamos un poquito de la ciudad, podríamos decir, refiriéndome a bibliotecas, a librerías, que puedan tener los niños a la mano. El maravilloso trabajo que estás realizando con tu sala de lectura. ¿Qué tipo de apoyo necesitas? Referente a acervo, referente a estructura, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué requieres? ¿Qué te gustaría? Gracias, Nelly. Mira, realmente aquí en el Valle de San Quintín tenemos muy pocas bibliotecas, librerías son inexistentes. Entonces, la verdad que el trabajo de los mediadores, de mis compañeros mediadores, es una gran ayuda, un gran acercamiento para con los niños, ¿no? De la literatura para con los niños. Somos un puente muy importante. Entonces, aquí la verdad, la biblioteca más cercana nos queda a kilómetros.
Y el hecho de estar trabajando, nos hace falta pues recursos, ¿no? Es decir, recursos tanto humanos, más mediadores, más libros. Hay muchísimos niños que están deseosos de asistir a una sala. Voy a platicar un suceso muy interesante que, bueno, a raíz de la visita que tuvimos de Paco Taibo acá a Baja California, y después con Medardo y Marilina, que estuvieron aquí con nosotros en el Valle de San Quintín. Ellos se vinieron hasta acá, hasta el sur profundo, como le llaman. Bueno, pues se reunió un grupo de gente, asistieron a este evento en las jornadas de lectura, donde recibimos cerca de 30, si no es que más, solicitudes para entrar al programa. Sí, personas interesadas en estar dentro del programa Salas de Lectura. De hecho, algunos de ellos ya están haciendo funciones como mediadores, y la verdad que esta visita vino y prendió la mecha, prendió la mecha aquí en San Quintín. Nos animó muchísimo. Algunos ya estábamos así como que ya 5 o 6 años, y no, retomamos fuerzas todos. La verdad es bien interesante que volteen a vernos. Perdón, es mi perrita. No Que importa, volteen a no vernos. importa. Aquí a San Quintín, la verdad que sí nos faltan muchos recursos literarios. Se están haciendo algunas colecciones ahora, pero es en la ciudad, pues en la ciudad de Mexicali. Aquí por parte de la Secretaría de Cultura se están obsequiando libros. Sin embargo, el trabajo del mediador no deja de ser pues súper importante, ¿no? Claro, y ten la seguridad, me meto en un momento, Nelly, porque para que la pregunta ahora te la haga Olga, porque tú ya le preguntas, pero si quieres decir algo más. No, sí, es que sobre la pregunta que hice, adelante. Ella contestó algo, bueno, sé de su, que da clases, por ejemplo, con chicos de universidad y de prepa. ¿Qué piensan ellos de ser mediadores? Ellos seguir con este fomento, ¿cómo podría ser un camino para tener a estos mediadores en las salas de lectura? Sí, precisamente, Nelly, los muchachos que yo atiendo en la universidad son futuros docentes, ¿sí? Entonces, siempre les hago hincapié, tienes que leer, debes amar la lectura, buscar la manera de adentrarte en el mundo de la literatura, porque tú vas a ser, de cierta manera, un mediador, vas a estar en medio, no nada más vas a educar académicamente, sino también para la vida, y sabemos que la literatura también nos educa para la vida, ¿no? Conocemos muchísimas cosas a través del libro, muchas historias, mucha gente, muchas personas. Entonces, sí hay un gran interés. De hecho, todavía alumnos que ya son egresados, alumnos que ya he dejado de darles clases porque tomaron otras materias, me hablan, profe, estoy leyendo tal libro, o profe, recomiéndeme un libro. Entonces, quiere decir que sí hay mucho interés. De hecho, en algunos grupos han venido aquí a la sala de lectura, me han ayudado con los pequeños, han participado en algunos eventos y festivales donde son los chicos universitarios los que, pues el apoyo con el que cuento, ¿no? Para atender a los niños de la comunidad. ¿Y qué pregunta le tienes que hacer tú, Olga Loya, ahora a Nelly Cantú? Sí, Nelly, sé que trabajas, de verdad admiro mucho tu trabajo, tu trayectoria. Sé que has estado dentro, trabajando con las mujeres privadas de la libertad. Me gustaría saber si has tenido alguna dificultad con el entendimiento entre tú y ellas, si se ha generado interés por seguir leyendo cuando tú ya dejas de estar ahí fomentando. Sí, la idea de tener este taller, por ejemplo, de crear una bibliotecaria, no puedes llevar una bibliotecaria de fuera y tenerla ahí en el Cerezo, ¿no? Entrar todos los días, pues no se podía. Entonces la idea era hacer esto con ellas, ¿no? Dar una pequeña capacitación, lo básico, ¿no? El libro, cómo van a ir acomodaditos, el préstamo de libros también les dieron. Entonces, con esto que hice de círculos de lectura, pues llevar el seguimiento de un libro. Cada vez que entraba eran 2 veces a la semana y estar leyendo con ellas. Claro que después me decían a mí, si usted ya no está en cierto puesto, podría hacerlo como Jugamos a Leer. Entonces
seguí, a pesar de, bueno, ya no estaba como coordinación de bibliotecas, y seguí con Jugamos a Leer trabajando esto del fomento con ellas, porque como te digo, para ellas es un acompañamiento. Y es muy triste, te voy a decir algo, que las tengan como condicionadas. Pórtate bien, si no, no vas a ir a la biblioteca. Entonces ellas se superportan bien, o por ejemplo llegaban corriendo a mi clase y me decían, maestra, es que estaba limpiando, no podía llegar. Entonces llegaban corriendo. Para ellas era un regalo estar en la biblioteca, era un regalo poderse llevar un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces fui muy afortunada, te digo, me invitó una fundación, Fundación LAN se llama, ella procura tener el acervo y procura habilitar las bibliotecas. Entonces, trabajar a la par con ella fue maravilloso aquí en el Cerezo de Tijuana, y también estuve en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. Fui a la Feria del Libro y pues aprovechamos que estaba allá para ir a Santa Marta a leer con los niños y las mujeres. Entonces, ves las caras de ellas, comentándote la lectura, el libro, o que te pregunten, maestra, ¿qué más leo? Eso es maravilloso, pues, poderles recomendar. A ver, una última pregunta. Yo por ahí sabía de radio y televisión, de las dos, que están una en radio y otra en televisión. ¿Por qué no ustedes adelante? Pero antes de seguir, quiero decirles, Lorena Aguilar felicita a Nelly Cantú. Dani Lester Marchand Zavala, qué chula mi amiga negra Olga Loya. Luego Mar dice, felicidades a las mediadoras de lectura, e igualmente gracias por honrar la vida y obra del maestro León Portilla. Sergio Montañ dice, me gusta mucho la portada de la colección Letras Mexicanas, muy recomendable. Y así se siguen las felicitaciones. Bueno, adelante ustedes dos, ya la última pregunta, y luego nos recomiendan su libro, ¿sí? Porque ya el tiempo se nos está viniendo encima. Adelante. Bien, bueno, tengo un programa, ya también tiene 10 años, que nació a la par junto con la sala de lectura. Este programa se llama Entre Cuentos y Canciones, sale los días sábados de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Ajá, muy bien. Sí, ¿Y tú participas y qué haces? ¿Perdón? Tú, Olga, participas y ¿cuántas cosas haces? Ok, aquí en este programa soy productora y conductora, y tengo un músico que nos acompaña en vivo cada sábado, y además preparamos a los niños para que ellos sean colaboradores también. Tienen cápsulas de cuentos, o ya sea por llamadas telefónicas o de manera presencial cuando se podía hacer, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, bueno, contamos aquí los mitos y las leyendas que vamos investigando, y la gente nos habla y nos amplía la información de esas leyendas o nos aporta nuevas, ¿no? Entonces, es muy padre porque a través de las llamadas se puedes dar cuenta el seguimiento que le dan a tu programa las personas de aquí de la comunidad. Necesitamos darle la palabra a Nelly porque está a punto de quedarse a oscuras, no ha prendido la luz y ya se le hizo de noche, se le olvidó prender. Sí, voy a prender, perdón, voy a prender una espérate. Mira, ya tengo. Ya, ahora sí, perfecto. Estaba lejitos mi luz, a ver, pero ya estoy de con televisión muy breve y luego los libros, porque ahora sí ya el tiempo se nos está yendo. ¿Qué haces en televisión, Nelly? Fíjate que hay un programa que se llama Hola California, es aquí en la ciudad, y pues estoy 2 veces al mes recomendando libros, algunas actividades que tenemos con la sala de lectura, ¿no? Las actividades son gratuitas, somos voluntarias, entonces ella me da, me ayuda con esto de promover nuestra labor y así poder invitar. Si estamos, por ejemplo, leyendo en un parque, voy al programa, invito y hago actividades con la audiencia, ¿no? Por ejemplo, ahora el 21, que fue Día Internacional de la Paz, pues fui a hablar de la paz. Ahorita que estamos en casa, pues lo hago virtual, ¿no? Pero seguimos. Fue un cambio grande con esto de entrar a la virtualidad, pero seguimos trabajándolo. De una vez, cuéntanos qué libro recomiendas tú, Nelly, ya que estamos contigo. Sí. Yo les voy a recomendar El Fuego Tiene Vitaminas, de Juan Villoro, ilustrado por Gedovius. Ya ves que esos monstruos maravillosos que todos guardamos y que llevamos. Y este libro me lo recomendó otro mediador de lectura de Reynosa, que es Mario Treviño.
él me lo recomendó y me dijo que está lindísimo para hablar con los chicos de ser valientes, del amor, de la compañía. Entonces los recomiendo mucho, mediadores, compartir estas lecturas. Muy bien, Olga Loya, ¿cuál es tu libro? ¿Cuál libro recomiendas y por qué? Bueno, tengo muchísimos preferidos, ¿verdad? Es difícil, pero si yo debiera recomendar alguno, me voy por el libro Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Es un libro maravilloso, es una historia real y conmovedora, pero me encanta también esa faceta de Claudia Celis. Ella es maestra preescolar, escritora mexicana, y bueno, también hace mucho trabajo literario con jóvenes y con niños. Entonces, ese libro, de verdad, quien lo lea va a quedar prendido de él y va a querer una segunda leída, ¿no? Al mismo libro. Para mí ha sido un absoluto placer escucharlas. Aprendo siempre mucho de ustedes. Gracias de verdad, de corazón. Gracias de parte de toda la gente que está en el fondo, que cree en República de Lectores y que está haciendo este trabajo. Y tengan la seguridad las dos de que muy pronto Paco Taibo y todo el equipo, en cuanto la pandemia abra sus puertas, estarán allá para cumplir las promesas que se han hecho y que la pandemia no permitió. Gracias, Nelly de Cantú. Gracias. Muchas gracias, Olga Loya, de corazón. Hasta pronto. Y ahora nos vamos a escuchar a Francisco Pérez Arce. Nos va a hablar, desde luego, del 68. Él ha escrito mucho sobre este tema. Vamos a escucharlo. Aquí seguimos, en República de Lectores. ¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968? El ejército entró a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y disparó contra una manifestación pacífica de estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? De inmediato hubo la idea de que había sido una orden directa del gobierno, del Estado, desde el nivel más alto de la Presidencia de la República. Esa fue la idea que se tuvo de inmediato. Al paso del tiempo se comprobó, no hay duda, fue del nivel más alto del gobierno desde donde se ordenó ese crimen, en el cual murieron cientos de personas. No sabremos nunca cuántos exactamente. El número que se manejó en la prensa internacional fue de 400. Pudieron ser esos o más o menos, no importa. No importa cuántos fueron. Fue un crimen deleznable, un crimen de Estado, que hasta la fecha se recuerda. De ahí la frase 2 de octubre no se olvida, que tiene ecos, que tiene un significado que hoy repiten los jóvenes. 2 de octubre no se olvida, y significa el recordar dos cosas. Por una parte, un acto de un crimen de Estado, una condena al gobierno, pero por otro lado también es un recuerdo de la rebeldía, de un movimiento rebelde, del movimiento estudiantil, que ya llevaba 2 meses entonces, y que cuáles eran las razones de ese movimiento. Es difícil explicar las razones, pero está claro que era un grito de libertad, una necesidad de expresarse en un estado de cosas, en una sociedad que resultaba en muchos sentidos opresiva. Y era un movimiento que además tenía ecos de otras partes del mundo. 1968 fue un año en el que la rebeldía juvenil se manifestó en muchos países del mundo, no solo en México. En México terminó de esa manera trágica con el crimen de Tlatelolco, pero se ha olvidado un poco lo que fue el movimiento. Se recuerda más por la tragedia, por lo que sucedió ese día en la plaza, y menos por lo que fue el movimiento, y quizá haya que recordarlo. Fue un movimiento alegre, rebelde, que desafiaba las formas políticas del Estado, que exigía una nueva forma de relación entre la política y la sociedad, que cambió muchas cosas, muchas ideas que dominaban entonces en la sociedad. Un acto libertario, una acción libertaria de miles, de cientos de miles de jóvenes, que acabó transformando en muchos sentidos la conciencia del país. Pero se recuerda, insisto, por la tragedia, por el final, y se olvida un poco lo que fue. Y lo que fue fueron 2 meses de expresión
de libertad, de deseo de libertad, de manifestaciones, de cantos, de bailes, de grandes manifestaciones. La más grande manifestación de todas, la del 27 de agosto del 68, que fue de cientos de miles de personas que llegaron al Zócalo y que fue, hasta ese momento, era la marcha más grande de la historia. Y en las universidades, en los campus, en los distintos espacios escolares, se vivió la libertad para expresarse, para cantar, para hacer arte, para vivir libremente. Y eso fue lo que quedó un poco oculto por la tragedia. El movimiento fue mucho más que la tragedia del 2 de octubre. Fue un canto a la rebeldía, a la alegría y en muchos sentidos cambió al país. A propósito del 2 de octubre, termino diciendo lo siguiente. Los protagonistas de aquella historia se recuerdan así. De un lado, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz como asesino. Del otro lado, un grupo de estudiantes libertarios que quisieron cambiar el mundo y en algún sentido lo lograron. Entre las campañas promocionales que vamos a lanzar este fin de año, una de las más interesantes es la que vamos a hacer, poniendo 43 breviarios del Fondo de Cultura a 50 pesos. La idea es hacer ahora un brevísimo carrusel, dándoles idea de qué títulos hay entre estos 43. Y invitarlos a que aprovechen la oportunidad que va a estar en todas las librerías del Fondo de Cultura y las librerías de Educal a partir de la semana que viene. Como ustedes saben, José Ortega y Gasset, nacido en 1883, fue un reconocido filósofo y ensayista madrileño. Ortega afirmaba que el objetivo de la filosofía era encontrar el ser fundamental del mundo y añadía una reflexión que hoy habría que revisar. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. Sin duda, ocuparse de él. Coordinados por el filósofo y catedrático veracruzano Fernando Salmerón, los también filósofos y escritores Alejandro Rossi, Luis Villoro y Ramón Xirau reúnen en este libro 4 ensayos con motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento de Ortega. Cada uno se explaya en aspectos distintos de la obra y dibuja cualidades del filósofo, pero también al mismo tiempo los 4 revisan algunos horizontes centrales del quehacer filosófico hispánico en el mundo actual. Para el especialista sajón Maurice Collis, la figura de Marco Polo naturalmente se engrandece a lo largo de la historia por la trascendencia o debido a la trascendencia de la obra que configuró merced sus viajes grandiosos y excepcionales, pero a la vez empequeñece porque, según Collis, debido a esta estrechez académica que signó su vida, es una pena que el gran viajero tuviera que dictarle sus experiencias a Rustichello de Pisa, su compañero de celda cuando la guerra entre Venecia y Génova, y con ello, de alguna manera, haber filtrado su pensamiento o el recuento de su experiencia a través de la pluma de otro ser humano. En todo caso, resulta fascinante hablar acerca de Marco Polo y descubrirlo como parte de la grande oferta de breviarios que estamos poniendo frente a ustedes. Tomás Moro, ese interesantísimo personaje de la historia inglesa, clave en principios del siglo XVI, hombre de iglesia, de política, de letras, autor de Utopía, uno de los libros quizá más leídos, considerado un antecedente del pensamiento socialista utópico. Tomás Moro, convertido en santo en el siglo XIX por la Iglesia Católica, Santo Tomás de Moro. En este breviario, un filósofo inglés, Anthony Kenny, escribe sobre este personaje. Escrito por el catedrático y crítico literario Rodolfo Modern, que estudia desde las primeras manifestaciones alemanas en este campo cultural hasta las obras posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
En esta obra su autor aborda los distintos géneros, los principales autores, los momentos sobresalientes que marcan el desarrollo de esa literatura tan destacada, que en las páginas del breviario encuentran el juicio apropiado para resaltar su significación indiscutible. Si a usted le interesa mínimamente la arqueología o es un apasionado de las antiguas civilizaciones, el libro de Leonard Gule sobre Ur, la ciudad de los caldeos, resulta apasionante. Gule es uno de los exploradores que descubrió la ciudad, una de las ciudades del mundo antiguo más impresionantes, y fue el que descubrió las tumbas reales. Resulta verdaderamente apasionante meterse en ese territorio de la antigüedad, y más cuando puedes comprar por 50 pesos lo que costaba 130. En 1933, con el ascenso del nazismo, Elías huye de Alemania, pero no tiene la suerte de que sus padres lo sigan. Su padre muere en Breslau y su madre muere asesinada en los campos de Auschwitz. Él escribe 2 libros fundamentales: El proceso de la civilización y la sociedad cortesana, en donde está el centro de su pensamiento entre el control del Estado y el autocontrol del individuo. Es decir, están imbricados Weber y Freud en una suerte de teoría de la evolución humana con cadenas de interdependencia entre los seres humanos. El libro Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología de una de las mejores especialistas en su pensamiento, Gina Zabludowski, está en la colección de breviario. Charles Oliver Carbonell nos trae este recuento de lo que es la historiografía. Se avienta un chapuzón por la revisión de las técnicas y la metodología de cómo los griegos, los romanos, los egipcios, los hindús, los marxistas llevaban a cabo esta investigación para auscultar el pasado. Es un libro, la historiografía, breviario del Fondo de Cultura Económica, indispensable para todo aquel, no solamente historiadores, sino para todo aquel que quiera saber de la investigación del pasado. No se lo pierdan. La pandemia y la crisis económica actual nos reclaman la construcción de una nueva sociedad. Y el libro de Edward Carr, denominado así, La Nueva Sociedad, es una herramienta para ayudarnos a vislumbrar nuestro futuro a partir de la defensa de los ideales de libertad e igualdad provenientes de la Revolución Francesa. Destaca la importancia de la historia en el mundo moderno, comparándola con la trascendencia de la idea de Dios en la Edad Media, la exaltación del mundo antiguo en el Renacimiento y de la ciencia durante los siglos XVII y XVIII. Conocer el pasado, dice Carr, es indispensable para vislumbrar el futuro. A mediados del siglo XX, el filósofo judío austriaco-israelí Martin Buber advertía que la humanidad se encaminaba a una gran crisis económica y social, y para paliarla habría que abrirse camino a través de la voluntad de los pueblos para administrar conjuntamente el planeta y establecer así una paz vital. En este libro, Caminos de Utopía, Buber examina el socialismo utópico de Marx, pero también de otros intelectuales afines en los pensamientos como fueron Launder y Lenin y sus intentos por renovar la sociedad. Para Buber, la verdadera comunidad es la comunidad de comunidades y los representados estarán unidos a sus representantes mediante la actuación común. La asociación humana en diálogo y libertad es el centro de las ideas de este gran filósofo. A lo largo del siglo XX, autores como Paul Ricoeur y Hayden White analizaron las repercusiones de la interpretación del lenguaje, o tropología, en el estudio de la historia. La teoría literaria y el análisis historiográfico tuvieron un vínculo muy estrecho y juntos desarrollaron importantes horizontes de reflexión. El doctor Ankersmit revisa esa relación y va al siguiente paso
proponiendo que la historia pueda ser analizada por la filosofía del lenguaje. Esta filosofía buscará las causas últimas de lo que el autor denomina la experiencia histórica, a solo 50 pesos. Queremos recomendarles uno de los primeros breviarios editados por el Fondo de Cultura Económica y que sigue muy vigente, Eurípides y su tiempo, traducido al español por Alfonso Reyes, del autor Gilbert Murray. Él fue profesor de la Universidad de Oxford y un gran estudioso de la literatura y de la cultura de la Grecia antigua. Con este libro intenta lograr una mejor comprensión del poeta griego como artista y como pensador, por lo que nos lleva a conocer el contexto histórico y la tradición de la Atenas del siglo V a.C. en la que se transcurrió su vida. Nos narra que en su tiempo Eurípides fue desdeñado por los pensadores oficiales, aunque también fue reconocido por algunos filósofos como Sócrates, pero al final su obra ha influenciado el pensamiento occidental por más de 2000 años. Quino se ha ido. Pero no se ha ido ni se irá Mafalda, la niña que enseñó a leer con pensamiento crítico a mi generación. La que señalaba las injusticias sociales y corrupciones de poder a una infancia que apenas pasaba de cri-cri a esas calles bucólicas de unos años 60 de cómo era la vida de mi generación antes de los celulares y de las computadoras. Se queda Felipe, quinta esencia del niño soñador y enamoradizo de lo que ahora llaman nerds. Se queda Miguelito, con su vocación para la filosofía. Se queda Libertad, más aún a la izquierda que Mafalda, para recordarnos que siempre hay imprescindibles que luchan toda la vida contra la injusticia. Se queda Susanita, y con ella vemos que la reacción conservadora tiene un rostro de persona, una cara humana, y unas razones específicas, familiares y sociales, para querer defenderse de la vida con el privilegio. Se queda Manolito, que más allá de su espíritu capitalista, es el ejemplo de tener un propósito en la vida y de volcarse una vocación desde pequeño con todo el corazón. Se queda Guille y la resistencia civil a cualquier autoridad y a cualquier causa también. Se queda Burocracia, la tortuguita. Se quedan unos padres, Raquel y él, que cuando yo era niño y leía mi baraja de tiras cómicas sin terminar de entender los chistes del Banco Internacional, los padres de Mafalda eran todos nuestros padres, omnipresentes y atentos, cariñosos, y que ahora yo, ya más viejo que ellos, veo conmovido a una joven pareja de padres trabajadores y dedicados. Raquel quería ser pianista, y él ama a las plantas. Y hoy amamos hasta esas hormiguitas que se comían las hojas. Se queda Burocracia, la tortuguita. Quino, gracias por hacernos grandes, por hacernos buenos, por hacernos inteligentes, con solo tirarnos en el sillón a pasar la baraja de tus páginas. Hasta siempre. Buenas noches, República de Lectores y de Lectoras. Un gusto de corazón estar otra vez con ustedes. Creo que ha sido un programa espléndido, de veras, con temas significativos desde León Portilla hasta Rosario Castellanos, pasando por estos chavos que están haciendo ciencia y que nos motivan. El 2 de octubre y cerrando con nuestra Mafalda querida y Quino, que está y estará siempre.
Estuvo Baja California, estuvieron dos mediadoras buenísimas, Olga y Nelly, hablándonos de esas trayectorias impresionantes que tienen. El Programa Nacional Salas de Lectura, con estas mediadoras y mediadores que son probados de veras, ¿no? Con trayectorias de 10, 15, 20 años, son un ejemplo de veras para este país. Este programa cumple 25 años y por supuesto que creemos en la lectura íntima, personal, nuestra. Pero ¿cuál es el don que tienen las salas de lectura? Estas mediadoras y mediadores, que no se conforman con ello, que abren su casa, se van a la plaza, se van a los hospitales, se van con las niñas y los niños jornaleros, se van con las mujeres violentadas a hacer lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos vuelve libres, nos vuelve autónomos, nos vuelve críticos, se nos abren mundos. Entonces, esa es el principal don de nuestras salas de lectura. Es decir, crean comunidad en torno al libro. Y crear comunidad significa tender puentes, cambiar vidas, transformar realidades. Por supuesto que la lectura íntima es una satisfacción, pero la lectura compartida con los otros para construir comunidad, yo creo que es de una valía impresionante. Y para hablarnos de Baja California, para contarnos de qué va el fomento a la lectura en Baja California, nos acompaña Carla Robles para decirnos qué pasa con el fomento a la lectura en Baja California. Pero además me llamó mucho la atención su trayectoria. Entonces, no voy a quitar el dedo del renglón porque es una promotora nata, está muy preocupada por el fomento a la lectura y las políticas públicas. Esa es su trayectoria y particularmente con nuestros jóvenes. Carla, querida, bienvenida a este programa, a tu programa, al programa de las salas de lectura y de nuestros enlaces República de Lectores y Lectoras. Sofía, ¿qué tal? Qué gusto saludarte de nuevo. Un abrazo caluroso desde Baja California, que el verano no se ha ido de acá, pero con todo y calor seguimos trabajando en el fomento a la lectura. ¿Qué pasa en Baja California con las salas de lectura, con el fomento a la lectura? Creo que en alguna de las veces, de las primeras veces que tuvimos la oportunidad de platicar, comentábamos cómo es que el fomento a la lectura nunca es suficiente, ¿no? Tenemos que ir viendo ahí qué más podemos hacer, a qué público nos hace falta acercarnos. Desde hace varios años han estado funcionando acá las salas. Este año, si recuerdas, empezábamos a planear el encuentro de mediadores y de pronto nos llegó la contingencia sanitaria, entonces se tuvo que suspender y lo celebramos virtualmente ya con algunos mediadores. Ha sido difícil porque en un principio, como muchas otras cosas, se cerraron en los primeros meses, pero poco a poco los mediadores, por su compromiso individual que han hecho, han estado regresando. Sobre todo aquellos que tienen un espacio al exterior, como platicaba Olga, que sale al patio de su casa, otros que pueden estar en un parque, en el caso de Nelly y otros mediadores también, que van a los centros comunitarios o a las cárceles, a las casas donde están los migrantes también resguardados. Todo eso poco a poco nos hemos tenido que ir acostumbrando. Lógicamente, quienes tienen la posibilidad de estar frente a una pantalla como lo hacemos ahora nosotros y que su público también puede estar detrás de la pantalla, han continuado esta labor, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, el arte en general y la literatura es lo que nos ha mantenido de alguna manera cuerdos en estos meses de encierro. Correcto. Así es. Pero cuéntame tantito de ti, Carla, querida, no me puedo quedar con las ganas. Yo sé que estamos abriendo fronteras, el reto que trae Baja California ahorita es fuerte porque se van a abrir nuevos espacios. Ahorita nos comentas más de los círculos, toda esta cobertura tan interesante que trae Baja California para tener muy pronto nuevas salas de lectura. Tantito de ti. O sea, traes toda una especialidad, traes toda una trayectoria, no has quitado el dedo de renglón. Entiendo que eres una convencida del fomento a la lectura y de la construcción de políticas públicas que caminen hacia ella. Cuéntanos tantito de eso y luego cerramos con nuestras jornadas. Perfecto, bien, pues estudié literatura, hice mi licenciatura acá en Baja California. Después, porque así lo quise y lo estuve esperando, estudié una maestría en literatura mexicana. La literatura mexicana del siglo XX, sobre todo la narrativa, es la que más me gusta, y ahí podemos ver que hay autores que ya ahora son clásicos para los jóvenes, aunque no se hayan dedicado a escribir para los jóvenes, ¿no? Hace rato platicaban de Rosario Castellanos, cuántos jóvenes
han conocido de los grupos indígenas a través de su literatura, es a José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, el mismo Carlos Monsiváis, muchos de esa generación que para mí son excelentes narradores, están ahí para los jóvenes. Y bueno, una vez que terminé la licenciatura, comencé a dar clases en preparatoria y me di cuenta cómo es que había en ese entonces muchos programas o algunos programas para niños en el área de lectura o para público general, y en los jóvenes había un vacío. Entonces, ¿qué hacía yo con mis clases de literatura en prepa? Pues me llevaba todos mis libros, principalmente de cuento y poesía, y les decía, aquí están estos libros, elijan. Era una preparatoria de nueva creación, había una biblioteca pequeñísima, yo creo que con menos libros de los que hay en mi casa y siento que tengo pocos. Entonces, esa era la manera en que les decía, aquí están los libros directamente. Algunas veces sí utilizamos fotocopias, pero no era lo que yo quería. Quería que ellos estuvieran en contacto con el libro y que sintieran que podían disfrutar cualquier lectura. Entonces, es que como comencé con ellos, ya anteriormente había hecho algunos talleres pequeños, ¿no? Como estudiante, como parte del servicio social. Y bueno, ya después que terminé la maestría, regresé a dar clases directamente a la licenciatura en literatura, y desde hace algunos años doy clases en diferentes facultades que tienen que ver sobre todo con la redacción. Me parece que está muy ligado la cuestión de la redacción correcta con la comprensión lectora, porque muchas veces no entendemos un texto que leemos porque no sabemos cómo está formada la oración, no sabemos qué carga gramatical tiene cada palabra, no conocemos todos los significados. Entonces, de esa manera, con un poco de comprensión de lectura, con un poco de gramática, de sintaxis, creo que voy ayudando a mis alumnos a aprender a leer. Y claro, mi parte de literata no puede quedar fuera, así es que siempre estoy metiendo algunos autores por ahí de literatura, ¿no? Tuve a mi cargo la gerencia de literatura del Centro Cultural Tijuana hace unos años, donde ya estuve comenzando a organizar eventos de literatura, y ahora con la Secretaría de Cultura de Baja California y el Instituto de Cultura de Baja California, pues estoy de lleno en el programa de salas de lectura. Desafortunadamente, por el tiempo de mis trabajos, no he podido dedicarme a tener una sala de lectura, pero sí veo aquí una gran oportunidad. Tengo la fortuna de contar con un gobernador en este momento y con el secretario de Cultura de Baja California, que ven el fomento a la lectura como uno de los ejes principales de su gobierno. Entonces, pues estoy aprovechando el momento, ¿no? Estamos publicando a los autores de Baja California y queremos que sus libros lleguen a la gente que no tiene acceso a bibliotecas o a salas de lectura, que incluso no pueden visitar una librería, ¿no? Porque no cuentan con el dinero para comprar libros, pero tampoco hay librerías en sus comunidades. Así es que creo que desde este lado me está tocando ahora poder contribuir a todo eso. Pues ese es un lujo para Baja California. A partir de toda esta experiencia, la que tienes, más toda esta trayectoria que tienen las salas de lectura de Baja California, que es de una riqueza impresionante, ¿qué deja las jornadas de fomento a la lectura? Este encuentro estatal entre mediadoras y mediadoras que lo tuvimos que hacer en línea ante la crisis, esa es la oportunidad real que tenemos. ¿Qué deja estas jornadas, este encuentro estatal a las salas de lectura? Es decir, ¿qué con las redes que queremos construir? ¿Qué con esos mapas de localidades lectoras con sentido, donde ellos se vean con otros actores, tendiendo puentes, creando cosas? ¿Qué fue lo que dejó para Baja California este encuentro? Me parece que era un ejercicio muy necesario porque aunque ya había mediadores que se conocían, que conocían su trabajo, que habían trabajado juntos, no estaban ubicados en un mapa como tal, ¿no? No sabían quién estaba cerca, no sabían con quién más podían crear contactos. Y me parece también que algo muy rescatable es el hecho de descubrir que más allá del apoyo que les den las instituciones, ellos mismos y colaborando con otros mediadores pueden crear muchísimos proyectos, ¿no? Sí, sabemos que igual el recurso siempre va a ser limitado porque desafortunadamente no tenemos un fondo así abierto, ¿no? Para todos los gastos,
pero sí se pueden hacer muchísimas cosas. Y creo que también a partir del análisis que se hizo de cómo estamos trabajando durante la pandemia, les ha ayudado a ellos a abrir los ojos a otras posibilidades. ¿Qué más puedo hacer, no? No tengo libros, pero a lo mejor puedo descargar algunos. Hemos estado compartiendo todos los que el fondo pone a disposición. La Secretaría de Cultura también todo lo que está publicando lo está poniendo en línea para descarga gratuita. Así es que hay muchos materiales en línea que podemos tener. Aquellos que no pueden tener contacto directo con el público de las salas, con los asistentes, ya están grabando videos contando algún cuento. Olga comentaba de la radio en la que participa ella. Se han grabado varios textos también para que toda la gente de San Quintín que no tiene acceso a internet pueda escuchar literatura a través de la radio. Y digo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que eso hemos descubierto y también hay muchas ganas de hacer cosas. Y ahí es donde me puedo aprovechar de los mediadores, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que queremos hacer y lo mejor es que tenemos la voluntad de hacerlo. Así es, Carla. Pues sí, las jornadas de fomento nos permitieron ver a los mediadores desde su perfil, desde su vocación, desde sus sueños, desde cómo pueden hacer alianzas entre ellos. Lo hemos dicho fuerte y querido, están en las ligas mayores. Las mediadoras y mediadores tienen unos saberes y dones que pueden compartir entre ellos, y la lógica de estas jornadas, por supuesto, que fue abordar toda la estrategia de redes, de las regiones, de crear ese diálogo entre las propias regiones y verse como Estado, y eso, construir con ellos esa política pública de fomento a la lectura. Pero lo otro, y esa fue mi impresión, Carla, igual no me dejarás mentir, estaba este ánimo de tenernos, de cobijarnos, porque sí son momentos complicados, son momentos hay duelos, hay tristezas, y también hay emociones y hay esperanzas. Son muchas emociones encontradas en estos momentos, y yo creo que también nos dejó eso, así fuera en línea, así fuera por esta vía, ese cobijo entre salas de lectura. ¿Lo sientes así? Sí, por supuesto. El aislamiento en el que hemos estado creo que nos hace pensar muchas cosas, además de que esa contingencia que tiene que ver precisamente con salud, el temor a no saber cómo puede afectarnos esta enfermedad, aquellos que ya estaban en duelo porque habían perdido a alguien cercano, todo eso nos ha mantenido alejados. Si antes lo platicábamos de frente con una persona o nos podían dar un abrazo, ¿no? Para reconfortarnos, pues no lo habíamos tenido, y creo que en el caso de mediadores también eso sirvió, poder expresar lo que se sentía, decir, yo no puedo trabajar en las salas ahorita, y a lo mejor no me interesa ni no conectarme con los mediadores, pero gracias por decirme que están ahí, ¿no? Seguiré en contacto más adelante. Creo que eso de alguna manera unió también a los mediadores. Tanto el hecho de crear mapas y decir vamos a trabajar en equipo, como el hecho de decir aquí está alguien que me puede escuchar al menos cuando lo necesite. Hay alguien que respeta mi momento de duelo, mi momento de decir en este momento no tengo la cabeza para seguir trabajando o para estar leyendo frente a una cámara. Todo eso, pues sí lo miramos ahí, lo vivimos con ellos, los escuchamos. Y pues es algo más de que nos da un aprendizaje para seguir trabajando, ¿no? Porque estas situaciones, aunque ahorita pueda ser colectiva, no quiere decir que después no vaya a suceder. Puede ser que en otro momento un mediador se encuentre en una situación así. A lo mejor alguno de los que ha tenido su sala en pausa en este momento, si sabe que hay esa comunidad ahora, entonces se va a unir, ¿no? Va de alguna manera puede funcionar la comunidad de mediadores como el bastón o la muleta para que el otro se levante. Así es. Lo siento. De eso se trata precisamente. De eso se trata precisamente. Y yo creo que eso queda la certeza de que no queremos que ninguna sala de lectura se sienta sola, que ningún mediador o mediadora se sienta solo, y que siempre va a haber alguien al lado para ayudar a levantarse si alguien se cae. Muchísimas gracias, Carla querida. Decirles a esta república de lectores y lectoras que el sentido de las jornadas sí tiene que ver con crear comunidad, pero no perdemos de vista que esto tiene mucho que ver con derechos culturales,
y crear ese desarrollo cultural comunitario. O sea, en el momento en que el fomento a la lectura aterriza en una comunidad, se cambian de veras realidades, se cambian visiones, se abren espacios de confianza armónicos, hospitalarios, y ahí es donde empieza el proceso de sanación del fomento a la lectura, porque se hace en comunidades, en colectivos. Y la otra es que finalmente, con esta crisis salió la oportunidad, pudimos hacer las jornadas en Baja California. La semana que entra estuvimos con Chihuahua, estuvimos con Yucatán, la semana que entra vamos con Zacatecas y luego iremos con Veracruz. Estas jornadas siguen, son importantes para las y los mediadores, estos espacios de reflexión conjunta y de cobijo. Prácticamente con esto concluiríamos, decir que en esos espacios se construyen afectos, cobijos, solidaridad, se trabajan las emociones, pero también hay mucha sororidad entre esas mujeres que están haciendo fomento a la lectura en este país. Carla, muchísimas gracias. República de Lectores y Lectoras, nos vemos pronto, 2 de octubre, no se olvida. Muchas gracias. Gracias.